Estamos con Fernando Aizixson, autor del libro Sanón, una experiencia de lucha obrera. Y bueno, en primer lugar, felicitarte por el libro y preguntarte por qué elegiste Sanón como proyecto para pensar, para investigar, ¿no? ¿Por qué Sanón? En principio porque cuando yo estuve viviendo acá en Neuquén, que fue en el periodo 2000 al 2006, en el 2000 yo estaba terminando mi carrera de profesor de licenciatura en Historia, y dentro de lo que me interesaba, que era la temática de la movilización social, y siendo estudiante universitario, marchamos hacia los cortes de puente y toda la serie de protestas que había acá, y yo en un principio pensaba en estudiar, digamos, todo ese conglomerado que se movilizaba entonces, ¿no? Lo que ocurrió fue que mientras yo empecé a estudiar ATEN, sindicatos estatales, movimiento de mujeres en lucha, Mapuche, Sanón, universitario, bueno, ese movimiento fue menguando, fue como entrando en una especie de reflujo, estoy hablando ya post 2001, 2002, y dentro de todo ese conglomerado los obreros de Sanón persistían en las protestas, un poco como que iban a contramarcha de la coyuntura política en sí, ellos iban con su propio reclamo adelante. Entonces esa dinámica persistente que ellos tenían a mí me asombró, porque bueno, acá los neuquinos están acostumbrados, pero la serie de actos de protesta que ellos realizaban, cortes, manifestaciones, etcétera, era muy impactante en esa época. Sanón fue ya en el inicio del 2002, que es donde yo empecé a estudiarlos a ellos, era claramente el fenómeno de movilización social más notorio en Neuquén, que es una provincia tremendamente movilizada. Eso por un lado, y después por otro lado el hecho de que la ocupación de una fábrica bajo control obrero, que era también, mientras yo empecé a estudiar ocurría eso, era, digamos, tenía que ver con toda una cuestión que me interesa a mí, y me imagino que interesa también a todos los militantes políticos sindicales, que es ver, digamos, qué hacen los obreros cuando ocupan una fábrica y se ponen a producir, y además con una clara tendencia política hacia la izquierda, una politización hacia la izquierda del conjunto obrero, más claro en la cúpula del sindicato, pero acompañando la base obrera. Entonces, todo ese cúmulo de cuestiones a mí me interesó mucho, y eso es uno de los porqués de Sanón, de por qué yo elegí eso, ¿no? Y contanos cuál es el contenido del libro. Bueno, el libro tiene varios capítulos. Yo te resumo los que me parecen más importantes. Tiene una introducción teórica en donde yo hay un poco, digamos, discuto con las teorías que había utilizado al principio, les hago una pequeña vuelta de tuerca, una revisión, una crítica, son las teorías de la acción colectiva. Ese es un capítulo introductorio, y después los primeros 2-3 capítulos tratan sobre una introducción histórica, ¿no? Y lo interesante de esos capítulos es la parte de la promoción industrial en Neuquén, donde ahí uno ve bien el rol del Estado, tendiéndole una mano al capital, en el sentido de crear los parques parques industriales, en donde se van a asentar Cerámica Sanón y otra cantidad de empresas industriales que hay acá en Neuquén, pero es una política que no se dio en Neuquén, se dio en general en todo el país, como una manera de desequilibrar el desarrollo industrial tan concentrado en Buenos Aires y en Rosario y Córdoba. Por supuesto que la industrialización en Argentina es un hecho que hay que tomarlo entre comillas, ¿no? Así que imagínense en Neuquén cómo fue eso. Y bueno, ese capítulo en particular tiene el de interesante que muestra, digamos, todos los beneficios y las ventajas comparativas a las que accedían empresarios como Sanón, ¿no? Que es la base del reclamo obrero después, ¿no? Todos esos créditos, cómo nos los devolvió Sanón. Y otro capítulo que también es interesante, que yo aspiro a que se debata, que es sobre la cultura política de protesta que hay acá en Neuquén. Entonces, ese capítulo trabaja básicamente de qué manera una serie de actores sociales, que son, digamos, sindicatos estatales, pero también el gremio de la construcción, el caso del sindicato ceramista, los movimientos de desocupados que existieron acá en Neuquén, constituyen lo que yo llamo una cultura política de protesta. Esto es, digamos, una serie de disposiciones prácticas, por decirlo en términos burdesianos, que permiten la transmisión y una predisposición a la acción colectiva directa, ¿no? Es decir, cortar rutas, calles, tomar fábricas, ocupar edificios. Y bueno, ese capítulo intenta entablar un debate respecto a esa cuestión que está poco explorada acá en Neuquén. El antecedente más directo y único es el del libro de Ariel Petruccelli, ¿no? Y bueno, después de eso hay un pequeño estado de la cuestión, que en realidad yo creo que el libro también lo que tiene es que aporta una visión histórica a lo mucho que hay escrito sobre Sanón, que en realidad son artículos periodísticos. Entonces me parece que es un aporte en ese sentido. Y sí, ya después de estos capítulos iniciales están los capítulos que hacen a la historia del conflicto.
desde la fundación del sindicato en el año 83, las principales conducciones burocráticas que tuvo el sindicato ceramista, cómo los obreros veían esa relación con el sindicato, cómo lo veían a Luis Zanón, y después cómo a partir del año 93 con la introducción de la sección de porcelanato que tecnologiza altamente la fábrica, cómo empiezan a ingresar nuevas camadas de jóvenes, ¿no? Y esos jóvenes empiezan a producir un cambio cultural también dentro de la relación dentro de la fábrica. Y bueno, los primeros conflictos, las grandes huelgas que tuvieron los ceramistas ya hacia fines de los 90, y el suceso de la muerte de Daniel Ferraz, que es un joven obrero que muere en la fábrica y que detona todo el aspecto de la movilización. Y por supuesto el proceso de constitución de la comisión interna, el núcleo militante ese que después va a ser comisión interna y comisión directiva de Zanón, ¿no? A partir de diciembre del año 2000. Y cierran en inicios del año 2002 el libro, que es, digamos, la puesta oficial en marcha, digamos, del control obrero. Ese es el periodo que abarca el libro. Para terminar, vos cuando desarrollás la idea del intercambio, de que Zanón participa de esta cultura de la protesta neuquina, también planteás que hubo un aporte especial, digamos, de la militancia de izquierda al proceso de Zanón, en particular a partir de la figura de Raúl Godoy. ¿Qué podés ampliar, digamos, de eso? Bueno, el libro trata un poco la génesis de lo que vos decís, ¿no? Porque en el proceso de movilización de los obreros, esto es lo interesante de discutir, está por supuesto un estado de rebelión de las bases que van sufriendo situaciones de injusticia y en un momento dicen basta, ¿no? Ahora, esa rebelión inicial va a ser acompañada de un activismo de izquierdas, básicamente de militantes del PTS, en el caso de Raúl Godoy, que va a ser después secretario general del sindicato, pero también es un rol fundamental que cumple Mariano Pedrero, que es el abogado del sindicato, va a ser el abogado, ¿no? Va a desplazar, digamos, a otros abogados anteriores. Y lo interesante de eso es, bueno, el libro comienza a rastrear ese registro. Lo más fuerte es después, que es la parte del control obrero. Entonces ahí hay que preguntarse por qué los obreros eligieron ese formato organizativo, por qué esa combatividad, por qué ese clasismo. Tiene una relación muy clara con la influencia del activismo de izquierdas, que acá en Neuquén, en el caso de Zanón en particular, ha hecho un trabajo notable en relación a cómo ha podido permear esas bases, cómo ha podido entablar un diálogo con las bases obreras de Zanón, en donde uno ve, por supuesto, obreros combativos, obreros que son combativos, pero no tienen, digamos, no son de izquierda. Eso pasa en todas las fábricas, que por más que esta sea una fábrica particular, y cómo, digamos, esa interacción entre base y activismo dio resultados buenos, muy buenos. ¿En qué sentido lo digo? En que Cerámica Zanón, bajo control obrero, es un ícono, un símbolo de la lucha de los militantes de izquierda, ¿no? Y además es un símbolo porque ha sido una buena relación que se ha entablado entre el activismo y la base obrera, ¿no? Tengan en cuenta que además se han politizado obreros en el periodo posterior, ¿no? Cuando comienza el control obrero, y eso habla de que hubo, digamos, un intercambio interesante, ¿no? Que después se extendió cuando ingresaron movimientos desocupados a trabajar a la fábrica, que se plasmó en la reforma de los estatutos en el año 2005, en donde el preámbulo del estatuto del sindicato ceramista habla de lucha de clases, ¿no? Y es un hecho inédito en la historia sindical argentina. Y además el prestigio que tiene, digamos, la dirigencia de Zanón, que fue de izquierda a partir de que asume Raúl Godoy y sigue siendo de izquierda con Alejandro López, ¿no? Entonces yo creo que, para sintetizarte, yo diría que Zanón, entre tantas cosas que significa simbólicamente, es un hermoso ejemplo de lo que la izquierda puede y debe tomar, de cómo encarar los conflictos, de cómo dialogar con las bases obreras y con el afuera de la fábrica. Eso es notable, y además no hay que olvidarse que la base obrera reconoce a estos dirigentes, los elige y tienen un respeto muy grande hacia ellos, ¿no? Y hacia afuera también. En Neuquén la imagen de los dirigentes ceramistas en general es prácticamente incuestionable, ¿no? Bueno, para concluir ya así, ¿cómo sigue esta investigación para vos, digamos? ¿Cómo la continúas? ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, a mí me gustaría, por supuesto, hacer un segundo volumen con lo que es el control obrero, que es una parte también tan rica como la parte inicial del conflicto. Es una tarea enorme. Yo en realidad, yo voy a ver de encararla, pero me gustaría también invitar a otros historiadores, investigadores, militantes,
a meterse en Sanon de lleno, porque no es un laburo que lo puede hacer uno solo, es una buena oportunidad para hacer un trabajo colectivo con los obreros. No hay posibilidad de estudiar Sanon si uno no se involucra, eso también es muy importante. Y sí, yo espero sacar me encantaría seguir con este conflicto, pero invito al resto de los investigadores a hacerlo también, ¿no?